Ahora está Raquel Slotolov, es integrante de Usina de Justicia. Usina de Justicia se ha presentado como amigo curiae en un juicio que tiene que ver con la muerte de Lara Fernández. No pretendo que ubiquen esto porque como estos hechos nos rodean todos los días y una capa de sucesos tapa la otra, vamos a ir por este tema. Raquel, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Bien, ¿cuál es ¿cómo están? bien, ¿cuál es la historia de Lara? Estuve el miércoles, empezó el juicio oral en los tribunales de Lomas de Zamora, usina de justicia que acompaña a familiares de víctimas de homicidio y femicidio. Acompañamos a la mamá de Lara Fernández, que fue asesinada en Lomas de Zamora, en un hecho tremendo, como todos los que comentamos día a día. También acompaño a la hija de la otra víctima que también está siendo ventilado en ese mismo juicio porque son los mismos involucrados o alguno de ellos. Es Hugo Domato, que le pegaron un tiro y estuvo 11 meses agonizando de una manera brutal hasta que falleció tiempo después, 11 meses después. La verdad es que volver a los tribunales, yo soy ex juez y trabajé 43 años en la justicia, y volver a escuchar día a día los testimonios desgarradores de los familiares de cada uno de ellos que perdieron un ser querido en manos de otras personas que cometen delitos indiscriminadamente. Realmente la mamá de Lara es policía en la ciudad de Buenos Aires y tomó también cartas en el asunto para poder aportar pruebas al tribunal, a la fiscalía, y realmente creo que vamos en buen camino. El miércoles fue la primera jornada y hoy continúa. Veremos qué es lo que va pasando. Pero en realidad me gustaría comentarles una situación que observé en los tribunales. Cuando comenzó la prueba, la fiscalía ofreció los testigos y mencionó, pidiendo al tribunal, lo voy a explicar muy claramente y sencillo para que se pueda comprender. La fiscal solicitó que los testigos que iban a declarar, a excepción de los familiares directos, pedían que los imputados no estuvieran presentes en la sala, porque se sentían amedrentados y coaccionados con la presencia de los imputados. Y la fiscal también pidió que se sacara de la sala de audiencias a los familiares de los imputados, porque se sentían también amedrentados y violentados de declarar en frente a ellos. Los jueces tomaron una decisión, a mi criterio, errada en los tiempos de hoy, y les voy a explicar por qué. Autorizaron que los imputados estuvieran en una sala contigua, que podían escuchar y estaba con sus abogados, pero no autorizó que los familiares de las víctimas que estaban sentados en el público se ausentaran de la sala. Y realmente lo basamentaron en el principio de la publicidad de los actos. Que se entienda, los juicios son orales y públicos, el público puede estar. Pero en realidad, si nosotros pensamos hoy en día con una justicia con perspectiva en las víctimas, los jueces no tomaron en cuenta en este caso que los testigos son los que tienen que ser resguardados, las víctimas, porque en este caso eran los chicos que acompañaban a Lara Fernández, estaban en una plaza festejando el 1 de enero del 2022 la fiesta de fin de año, y habían estado en la plaza todos juntos festejando el año nuevo. Los chicos fueron, les robaron celulares, los amenazaron, les pusieron cuchillos y había dos armados, por lo menos eso fue lo que escuché. Y como Lara Fernández
no entregó el celular y trató de defenderse, simplemente le pegaron un tiro. Así de fácil. Eso es lo que vale la vida para esta gente. Pero el tribunal creo que se olvidó que el valor fundamental es proteger a los testigos y que los testigos se sientan lo más libres posibles para poder prestar declaración. Creo que hay un cambio cultural que tenemos que empezar a ver, que tenemos que empezar a señalar, porque los jueces les falta, digamos, capacitación en victimología. Sí, sí, No sé si se entiende. No, se entiende, mire, se entiende perfectamente y parece que estuviera como todo muy enlazado. Yo he hablado mucho de esto hoy por varias cuestiones. En principio está el caso de una niña de 8 años asesinada en Córdoba, en la localidad de Brickell, Arlía su nombre, que para mí es un caso igual al de Santiago Dupuy, calcado. Sí. Tuvimos a un tris de un caso exactamente igual anoche aquí en el barrio de Belisario Roldán, donde permanentemente los actores judiciales que viven en un estado de disonancia cognitiva profunda terminan actuando ideológicamente a favor de los criminales o de los perpetradores. Es una cosa insoportable, verdaderamente. Fuimos capacitados, y lo hablo de manera personal, fuimos capacitados y enseñados solamente para ver al imputado, sus derechos y garantías, cosa que nadie discute, obviamente, y hemos dejado a la víctima de los delitos olvidada, que como siempre repito, era un objeto de prueba y no un sujeto de derechos. Sí, claro. Por eso entiendo que es absolutamente necesario y hago un llamado a las autoridades judiciales, a los fiscales generales, al procurador, a los procuradores del país, en capacitar a los operadores del sistema. Estamos hablando de la policía, estamos hablando de los peritos y estamos hablando fundamentalmente de los operadores del sistema judicial. Si esta gente hubiese tenido o tiene perspectiva en las víctimas, hubiera priorizado que el testigo se sienta cómodo para poder declarar, y si tiene que señalar a los imputados, lo pueda hacer libremente, sin presiones, porque si están los familiares, es exactamente la misma presión y la misma coacción de alguna manera, ¿no? Aunque no es la palabra. Pero evidentemente priorizaron en este caso la publicidad de los actos, que realmente no estaba cuestionada, porque estaban los defensores de los imputados y estaba el público en general. Lo que estaba pidiendo la fiscal, con toda razón y con toda coherencia, era que se retiraran de la sala los familiares directos de los imputados. O sea, es lo mismo si yo tengo que declarar y señalar que el acusado Jacobo es el que me atacó, o si estaba la señora o los hijos de Jacobo. Sí, es claro, lo mismo. es lo mismo. No hay diferencia. La presión es la misma. ¿Se entiende? Sí, claro que sí. Pero bueno, evidentemente hay un largo camino por recorrer con los operadores del sistema, y vuelvo a hablar de la capacitación, porque esto es lo único que puede hacer cambiar la perspectiva y dejar de ver solamente al imputado y empezar a ver a las verdaderas víctimas de los delitos. Porque por un lado somos víctimas todos como sociedad, y por eso está el derecho penal y están las conductas penalizadas, pero fundamentalmente están las verdaderas víctimas, que son las víctimas directas. En este caso eran personas que habían sido asaltadas por los imputados, por estos o por quien sea. Hoy en día no están condenados, obviamente, pero tenían que prestar declaración y señalar de una u otra manera a las personas que estaban en la sala. Entonces, bueno, creo que esta posibilidad de poder hablar al público a través de su medio es para concientizar y que los operadores del sistema presten más atención a las verdaderas necesidades genuinas
y válidas de las verdaderas víctimas. Tal cual, estamos en ese predicamento siempre. Le agradezco muchísimo el tiempo y la ilustración sobre este tema y la Al preocupación contrario, compartida. esperemos que haya justicia y los verdaderos autores de estos 2 homicidios tan injustos den respuesta ante la sociedad. Bien, Raquel, gracias, que tenga un gran día, muy amable. Muchísimas gracias. La cuestión es esa, ¿no? ¿Cuándo los responsables de todo homicidio